Vamos a conversar hoy con el profesor Jorge Guillén, él es economista, docente asociado de la Universidad ESAN. Muy buenos días, doctor Guillén. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rumi? Muchísimas gracias. Junto a usted vamos a presentar la pregunta del día. La vemos ya en pantalla. Los mercados se tranquilizan con anuncio de mantener a Velarde en el BCR. Lo invitamos a responder la encuesta, lo invitamos a compartir el programa en sus redes sociales. Al final de la entrevista comentaremos los resultados de su respuesta con Jorge Guillén, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Doctor Guillén, en principio, ¿qué le parece a usted, como economista, que Pedro Castillo haya pedido la permanencia de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reserva? Sí, hay un informe del Credit Suisse que habla sobre las posibilidades. Vamos a asumir que gana Pedro Castillo porque todavía no está oficializado, proclamado, ¿no? Porque en el caso de Keiko también hay disturbios, no hay mayoría en el Congreso, hay descontento con una parte de la población asociado a corrupción y todo. Pero vamos a asumir en el caso de Castillo que tiene mayores probabilidades, ¿no? Dos escenarios según el Credit Suisse. Se radicaliza. En la radicalización, esa estrategia le va a permitir que todos perdamos. Es un perder-perder, ¿no? El Estado, el mismo Castillo, porque va a tener oposición en el Congreso, va a tener que cambiar constitución, va a tener oposición en el Tribunal Constitucional, que le va a revisar si es que va a plebiscito, porque no tiene mayoría en el Congreso. O sea, y le va a demorar 4 años hacer eso. O sea, imposible. Es un escenario que él mismo se ha dado cuenta que si toma ese camino, es el camino, digamos, dominado, ¿no? El camino dominante es el de moderarse, que parece que lo está haciendo, dando su discurso, justo lo acabamos de escuchar el video, llamando a la autonomía, siempre manteniendo en línea su discurso de yo no quiero corrupción, yo no soy Odebrecht, ¿no? Todos hemos tenido todos estos años con el tema de la corrupción y la falta de ejecución de gasto y el pueblo ha pagado las consecuencias de ello. Manteniendo más o menos esa línea, y como Pedro Franque lo ha mencionado también en la entrevista, están tratando de, con Velarde, han calmado un poco los mercados, ¿no? Las volatilidades financieras. Ahora también depende de si Julio Velarde acepta o no, porque él mismo dice que está cansado, él ya lleva desde el segundo gobierno de Alan García. Tampoco es la persona indispensable, no que la institución dependa de una persona, a pesar de ser nombrado banquero del año por varios años a nivel internacional. Desde antes de él han estado en el mismo esquema, desde la época de Toledo, y antes han estado otros directores también conocidos que también están en el grupo de alrededor de Pedro Franque, ¿no? Así es. Precisamente sobre el tema, Pedro Franque lo ha señalado y lo hemos escuchado en el video. En un eventual gobierno de Perú Libre, ¿cuáles serían los efectos para el mercado de mantenerse a Julio Velarde en el Banco Central de Reserva? ¿Eso daría tranquilidad, mayor tranquilidad a los mercados? Sí, temporalmente, ¿no? El tipo de cambio estamos viendo que ya no subiría más de 4 y también tendríamos una bolsa de valores mejor valorada, ¿no? En las acciones peruanas. Pero también hay que considerar que no solamente depende de ello, ¿no? Y de una persona en el Banco Central. Está también Oscar Dancourt, también en el grupo de Pedro Franque, que ha sido director del Banco Central anteriormente a Velarde, con Richard Webb y Juan José Martans, ¿no? En la época de Toledo, e instalaron el plan de inflación objetivo que tenemos ahora, el Inflation Targeting. Entonces, va a depender también ahora, lo importante es quién más se suma al equipo. A nivel macroeconómico, sí lo discutimos antes, no hay ningún problema a nivel macroeconómico, la política. El problema son las reformas estructurales. Así es. Los anuncios de Pedro Castillo de calmar a los mercados se da en un momento donde Fuerza Popular insiste en fraude y en que debe haber una auditoría internacional para una segunda vuelta electoral. ¿Qué opina usted de esta exposición, en todo caso, de Fuerza Popular, de incluso recurrir, digamos, a la OEA para una revisión de las elecciones de segunda vuelta? Sí, ahí todas estas situaciones generan más incertidumbre, ¿no? Porque el inversionista dice, yo no voy a poner $1 acá hasta agosto, hasta saber la ciencia cierta qué está pasando, ¿no? Porque hay otros escenarios también, que gane uno, que gane el otro, que tampoco, digamos, o uno u otro trae mucha controversia y disputas entre el Ejecutivo y el Congreso, no tienen mayoría ninguno de los dos.
Luego, si va a haber con auditoría, ¿qué va a pasar con la auditoría? Si se va a volver a convocar a elecciones. Ese ambiente, y aparte que también la población se está llamando muchas veces a enfrentamiento con la población o a un posible golpe de Estado. Todo eso sí genera mucha incertidumbre, ¿no? ¿Considera usted necesario suscribir una suerte de hoja de ruta por parte de Perú Libre para calmar a los mercados? Sí, sí podría ser importante, aunque no sé. Lo que pasa es que justo el Credit Suisse habla de estos escenarios que tomaría Castillo. No, en el escenario de moderación tampoco es que esté, digamos, una estrategia que le lleve a un super beneficio a todos, ¿no? Porque ahí Castillo se deslindaría de Cerrón, y en el caso de la hoja de ruta que tú me mencionas, deslindaría, ya no tendría oposición dentro de su grupo, dentro de sus congresistas, porque algunos son de Cerrón. Entonces va a tener que hacer puentes, y va a tener que hacer puentes con Fujimori o con algunos cercanos al Fujimorismo o algunos partidos por ahí, y va a ser bien difícil, ¿no? Va a tener que hilar muy fino, y ahí incluso en ese escenario se plantea crecimientos también bastante mediocres, porque no vamos a poder hacer mucho también. Va a haber quizás pugnas también muchas veces, ¿no? No es radicalización, pero es una moderación que podría ser muy similar a los atisbos que tuvimos en las épocas del gobierno anterior, ¿no? Con PPK y Vizcarra. De alguna manera se nos está agotando el tiempo cuando el Perú debe asistir justamente a la proclamación del próximo presidente peruano. ¿Cree usted que esta pérdida de tiempo valioso de alguna manera nos dificulta ese proceso de transferencia? Porque ya mañana empezamos julio, el 28 tiene que ya obviamente juramentar el nuevo presidente del país. Entonces es un tiempo valioso porque se necesita justamente saber cómo está la situación económica, social del país, y cuáles son obviamente de antemano estas propuestas que el próximo gobierno debería afianzar antes del 28 de julio. ¿Qué opinión tiene usted? Sí, es importante, bueno, todavía no, hasta que se nombre y se oficialice, conocer cuál es el nuevo gabinete, ¿no? Y quizás por ahí algunos asesores que van a estar internamente, y ninguno de ellos puede, hasta que se oficialice, puede mostrar incluso la hoja de ruta que mencionas, porque todavía, ¿para qué la va a poner si es que de repente quizás está la probabilidad de que la otra candidata pueda ganar, ¿no? Entonces, todavía, creo que vamos a tener que esperar hasta agosto, hasta más o menos ya a ciencia cierta conocer cuál es el próximo panorama y cuáles son los planes que se puedan tener. Ahora, no tenemos mucha esperanza de que tenga de los planes de gobierno, tanto de Keiko como de Castillo, no hay un plan muy sólido para reforma de pensiones, sistema bancario, reforma del Estado, salud o infraestructura. Ninguno es sólido. No, son un poco improvisados. Y siempre ha sido así. Eso es algo que deberíamos resolverlo para las siguientes elecciones, ¿no? Los candidatos se presentan con planes que son muy someros y que a veces y son tan malos que a veces no se van a cumplir. Lo único que hacen es tratar de llamar la atención al público, nada más, quizás, que no está muy informado. Dentro de todos estos anuncios, Pedro Castillo ha señalado, y lo hemos visto en el video al inicio del programa, él ha señalado que no habrá estatización, que no se le confiscará las propiedades a nadie, mucho menos se le quitará el ahorro, el dinero de la gente, de sus ETS, de sus ahorros en los bancos, de su fondo previsional. Asimismo, también se ha señalado, digamos, una serie de cosas que van a tranquilizar los mercados. De alguna forma, esto se está entendiendo por parte de los agentes económicos. De alguna forma, esto sí aminoraría esa intranquilidad por parte de ellos. Sí, sí, ese es digamos, un escenario moderado, pero que frente al otro, que es peor, ¿no? Que nos traería retraso y no llegaríamos a Venezuela, porque se ha estado exagerando y se ha estado interpretando el ideario inicial de Castillo de esa manera por un tema político nada más, por susto, por miedo, ¿no? Que hacen los políticos. Pero no llegaríamos a tanto, ¿no? Porque hay muchas instituciones y muchos candados en el camino. Ahora, en este de acá de moderación, digamos, de tratar de garantizar continuidad, ¿no? De dar señales al mercado, sí todavía preocupa, porque el crecimiento va a ser de inercial, ¿no? De cola de avión, ¿no? De tipo 2-3% como lo tuvimos
con PPK, muy característico del gobierno de PPK. Y ese tampoco ayuda mucho, ¿no? En su opinión, ¿cuáles son las 5 primeras cosas, los 5 primeros anuncios prioritarios que se deberían de dar, digamos, durante los primeros 100 días del inicio del gobierno? Sí, bueno, en estos 5 años no tiene, hay muchas cosas que hacer, pero no creo que le alcance el tiempo en estos 5 años de hacer algo en algunos temas, ¿no? Pero lo prioridad es tratar de continuar con la buena política que está haciendo Sagasti en vacunación. Ya vamos a recibir 2 millones de vacunas con los americanos, no hay que romper con los americanos, ¿no? Ha visto que toda la clase media se ha vacunado en Estados Unidos y sin ningún problema, ¿no? Y ahora hasta los niños o los adolescentes también. Entonces, continuar con los protocolos, con las relaciones, con los acuerdos que se hayan tomado, con los acuerdos marco, y luego tratar de evaluar la posibilidad de reactivar sectores como las pymes, las MIPES, ¿no? Que han sido muy golpeadas, y generar empleo, ¿no? Generar empleo y crecer al menos bueno, este año hay rebote de 10% de crecimiento según el Banco Central. Si se puede más sería mejor, y luego el otro año tratar de siempre evitar ese 2% que tuvimos con PPK de crecimiento, porque eso no ayuda en nada, y al menos llegar a un 4%, que sí va a permitir que el desempleo disminuya y la informalidad también. En el caso, por ejemplo, del presidente del BCR, Julio Velarde, que podría quedarse a presidir esta institución, sería importante saber también quiénes asumirían el Ministerio de Economía y Finanzas. Se ha voceado a Pedro Franque como el posible ministro de Economía, habida cuenta que él ha generado simpatía entre los agentes económicos por su franqueza, por la explicación como ha dado sobre la aplicación del plan bicentenario durante el próximo gobierno. ¿Usted estaría de acuerdo que Pedro Franque, por ejemplo, sea el próximo ministro de Economía y Finanzas? Sí, bueno, esa es la única persona que ha estado tratando de dar un poco la cara, porque han aparecido otros y han salido, ¿no? Sí, y ya es bastante mesurado. Incluso él ha estado desde la época de Toledo trabajando, y en el Estado, ¿no? En Foncodes, ¿no? Y incluso ha trabajado un poco proyectos con el Banco Mundial, ¿no? Entonces, sí tiene mucha experiencia en el sector público. Yo creo que, como te digo, no depende de una persona, sino depende de a quién escojas como equipo, ¿no? A quién escojas alrededor tuyo, de asesores y de equipo que empujen todo, ¿no? Porque en realidad, pues, el país depende de instituciones, y las instituciones dependen de un equipo de personas, no de una sola, ¿no? Yo creo que sí podría ser el ideal, y también hay directores del Banco Central que también son 6, ¿no? Que también se deben cambiar, o les toca el cambio, y algunos de ellos han sido un poco cuestionados también, ¿no? Y no necesariamente han sido economistas ahí, digamos, o expertos en finanzas, ¿no? Y han estado ahí por temas políticos, ¿no? Caso de Fuerza Popular que fue alguno de ellos, ¿no? Así es, y justamente se ha cuestionado mucho las decisiones que han tenido en los últimos tiempos respecto a la evolución del dólar. Profesor Guillén, nos están comentando que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. Vamos a ver los resultados. Los mercados se tranquilizan con anuncio de mantener a Velarde en el BCR. Sí, 78%, no 22%. Doctor Guillén, ¿qué comentario tiene usted sobre este resultado de este sondeo rápido en la República? Yo esperaría que era tautología, ¿no? Que hubiera sido un 100%, ¿no? O casi, o cercano a ello, ¿no? No esperaba, bueno, sí, hay un grupo de gente que sí, hay ese 22%, habría que preguntar, sería interesante preguntarles por qué, ¿no? Porque parece que es una pregunta de por sí decanta y dice que, no, como una tautología. Pero quizás estas personas del 22% que se parecen al 15% de Pedro Castillo en la primera vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás están muy descontentas con el sistema, quizás, ¿no? Así es. Si lo llaman a usted a apoyar con el nuevo gobierno, ¿estaría dispuesto a participar debido a sus conocimientos económicos y financieros? Habida cuenta que usted ya ha trabajado en el Estado. No, yo he trabajado más tiempo en el sector privado, en el extranjero, ¿no? Y he hecho consultorías, muchas consultorías con el Estado. Sí, en algún momento se puede aportar, ¿no?
digamos, a mí no soy de estar en vitrina, ya he tenido cargos de autoridad en el pasado a nivel privado, es bien desgastante, ¿no? Y también hay que priorizar la familia, la salud y todo. Entonces, algo que pueda uno aportar, siempre uno puede aportar de alguna manera, ¿no? Muy bien, doctor Guillén, nos dicen que ya estamos terminando el programa. Por favor, 15 segundos para que usted se pueda despedir sus reflexiones finales sobre lo que hemos conversado el día de hoy en RTV Economía. Sí, hay mucha gente que pregunta sobre compro o no compro dólares. Es bien difícil. Yo les puedo garantizar desde mi punto de vista, yo no he comprado, ni vendido, ni he hecho nada en dólares, ¿no? Porque mis deudas son en soles y mis ingresos son en soles. Sacar dinero a costa de ello, hay otras opciones, hay otras maneras, ¿no? Porque es bien difícil tratar de acertarle de comprar barato y vender caro, ¿no? Entonces, hay que esperar a agosto para más o menos ver cuál va a ser la verdadera tendencia del dólar. Este comportamiento es solamente muy, muy volátil, ¿no? Y hay que esperar, tener paciencia, pues, porque a veces con la pandemia uno está esperando con ansias y encerrado lo que va a pasar, tratar de hacer otra actividad, otros paseos, ¿no? Una actividad guardando distancia y manteniendo cuidados en la salud para tratar de despejarse y un poco olvidarse de lo que está sucediendo y esperar, ¿no? Esperar, desconectarse hasta el 28 de julio. Doctor Guillén, ¿ya lo vacunaron a usted? ¿Cuándo le toca la vacuna? Usted está en base 40, si no me equivoco, ya va entrando a base 45. 47, ¿no? Parece entonces, sí. Yo me vacuné en Estados Unidos en abril, ¿no? Cuando el pasaje estaba barato. Tenía la visa, porque ahora están otorgando visas, pero haciendo la cita, pero para el 2023, ¿no? Entonces, ya es lo muchísimo. aproveché. Y me debe estar tocando a fin el próximo mes, pero no lo voy a hacer porque le voy a dar la oportunidad. Ya me registré en el padrón de vacunados en el extranjero para darle la oportunidad a otra persona y porque también para mi caso meterme otra vacuna no tiene sentido, ¿no? Muy bien, yo le agradezco mucho su participación en RTV Economía, profesor Jorge Guillén, docente asociado de la Universidad de San. Reiteramos nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Y no se olvide que ya estamos aquí en RTV.